Bien, hoy entonces vamos a aprender que el cristiano es un discípulo de Cristo. El cristiano es un discípulo de Cristo. ¿Sí? Lo dejé para de último porque aquí vamos a ver varias características o cualidades de un verdadero cristiano. Las que hemos visto también son suficientes, digamos, son vastas, pero hoy conviene cerrar con esto que vamos a aprender el día de hoy, que un cristiano es un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo se caracteriza porque va detrás de su maestro, aprende de su maestro y pone en práctica lo que su maestro hace o lo que su maestro le enseña. Eso es un discípulo. Entonces, cuando hay un carpintero y el carpintero tiene un discípulo, entonces el discípulo está a la par del carpintero y todo lo que ve hacer al carpintero, entonces él viene, lo va aprendiendo y luego entonces lo va poniendo en práctica. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, nosotros como discípulos de Cristo estamos llamados a estar cerca de Cristo para poder aprender de Él y después de aprender de Él, a ponerlo en práctica. ¿Sí? Así de que entonces ese es un discípulo. ¿Sí? Entonces nosotros nos identificamos por eso. Así de que vamos a aprender que nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Sí? El día de hoy voy a variar un poquito la temática. Las citas bíblicas las voy a ir asignando para que alguien las lea, ¿verdad? Para que alguien las lea con su voz. Y bueno, así nos vamos guiando todos. Vamos a darle participación a los demás en medio de la clase. ¿Sí? Bueno, es un discípulo de Jesucristo, un cristiano. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, queremos decir que es escogido por Cristo. ¿Sí? Es escogido por Cristo. Un discípulo de Jesucristo es escogido por Él. ¿Por qué es escogido por Él? Porque nuestro Señor Jesucristo lo consideró como digno de formar parte de su grey. ¿Sí? Entonces algunos me van a decir, hermano, usted está hablando de predestinación. No, no estoy hablando de predestinación todavía. Pero sí vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo ha escogido a varios. ¿Sí? Es más, a todos. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Él llama a muchos, pero lamentablemente no todos tienen oídos para oír. Por esa razón es que entonces él viene escogiendo a los que tienen oídos para oír. Entonces, ahí nuestra cita bíblica base para este tópico es Juan 10, 14 y 15. Juan 10, 14 y 15. ¿Verdad? Y, pero sí. Pero es Juan 15, 16, perdón, hermanos. Ahí tengo una cita de más. Juan 15, 16. Juan 15, 16. Vamos a leerla. La otra cita está de más. Esa no sé por qué está ahí, pero ahorita la voy a quitar. Juan 15, 16. Le voy a pedir a hermana Flori que la lea. Juan 15, 16. Por favor. Los micrófonos están abiertos. Juan 15, 16. Adelante, hermano. Dice la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí
a vosotros. Muy bien. Entonces, el Señor los eligió. El Señor nos eligió. Ahora, ¿esto qué implica? Que el discípulo de Cristo es llamado por Cristo desde el vientre de su madre para dar mucho fruto. ¿Sí? Desde el vientre de su madre para dar mucho fruto. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, como Él es omnisciente, o sea, Él todo lo sabe, entonces ya sabe quiénes son los que van a tener oídos para oír, y entonces Él viene y ya los elige, ya los escoge. Entonces ya nos escogió para ser sus discípulos. Por ejemplo, Isaías 49, del 1 al 2. Isaías 49 del 1 al 2, dice: Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Entonces, el Señor escoge a los suyos. Llama a muchos, ¿sí? Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pero ¿cuál es el driver? ¿Cuál es, digamos, lo que impulsa al Señor a escoger? Es que no todos oyen. No todos oyen, ¿sí? No todos tienen oídos para oír. Entonces el Señor conoce, o sea, el discípulo de Cristo conoce a Cristo y Cristo lo conoce porque tiene oídos para oír, ¿sí? Es decir, el Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo, y un ejemplo de eso es cuando Él estaba aquí en la tierra, Él iba predicando, enseñando con parábolas, con historias, ¿sí? Con vivencias, sanando enfermos. Él iba, ¿verdad? Y en cada enseñanza, Él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, los que tenemos oídos para oír, somos los que el Señor escoge. Porque el que no tiene oídos para oír, no va a poner atención en el mensaje. ¿Sí? No va a poner atención en el mensaje, no le va a interesar Cristo, y entonces, por esa razón es que, al final, el Señor no lo escoge. Entonces, el Señor llama a muchos, ¿sí? Llama a muchos, pero pocos son los que tienen oído para oír. ¿Sí? Entonces, eso se da por la dureza de corazón de la gente. Por la dureza de corazón de la gente. Porque la gente bien escucha de Cristo. ¿Sí? Bien escucha de Cristo. Entonces, ahí en Mateo 22:14, dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es decir, Él llama. Entonces, nadie puede acusar a Cristo de ser, digamos, exclusivista, porque Él llama, y llama a muchos, ¿sí? Pero pocos son los escogidos por causa de que pocos tienen oídos para oír. Entonces, el que es verdaderamente cristiano conoce a Cristo, y Cristo lo conoce a él. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor es omnisciente, Él conoce a sus ovejas oyen su voz y le siguen, ¿sí? Es decir, nosotros los cristianos oímos la voz del Señor y le seguimos, hermanos. Pero aquel que oye la voz y no le sigue es de los que no son escogidos, pero es por causa de la decisión personal que él ha tomado de no escuchar y de no ir en pos de Cristo. Pero el que es discípulo de Cristo va a ir, hacia Cristo, y va a conocer a Cristo, ¿verdad? Va a saber quién es Cristo, va a saber qué es lo que implica el sacrificio de Cristo para él, lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Va a saber y va a reconocer cuán maravillosa es la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y por eso Cristo también lo conoce a él, de manera tal que en aquel día, cuando él se presente, ¿verdad? Y estoy hablando en tercera persona, que nos incluimos todos, ¿verdad? Los que somos cristianos. Cuando se presente delante del Señor, entonces él no va a ser de aquellos que le diga: apártate de mí, hacedor de maldad, sino que al contrario, va a ser de aquellos que le diga: entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha conocido a Cristo, y Cristo también lo conoce a él. Cuando lleguen muchos que incluso hagan milagros y resuciten muertos,
echen fuera demonios, y el Señor a algunos les va a decir, apártense de mí, no os conozco. Por eso fue que puse esto aquí. ¿Sí? Cristo lo conoce. Cristo nos conoce como sus discípulos. Cristo sabe quiénes somos. Obviamente Él conoce a todo el mundo, a toda la gente, pero cuando habla de conocer, es porque ese conocer se refiere a que conoce que esa persona le pertenece. Sí. Por esa razón, es que entonces el discípulo de Cristo, en cualquier momento que se presente delante de Cristo, será bienvenido. ¿Por qué? Porque Cristo lo conoce a él y él conoce a Cristo. ¿Sí? Así es que entonces seamos de aquellos que tenemos oídos para oír, como dice Mateo 11:15, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Entonces, el discípulo de Cristo es escogido por Cristo. Sí, ya vimos por qué. También, el discípulo de Cristo se caracteriza porque siempre está dispuesto a ser enseñado por Cristo. ¿Sí? Siempre está dispuesto a ser enseñado por Cristo. Siempre. Es decir, esta persona va a estar en la disposición de ser enseñado por Cristo. ¿Sí? Es decir, es una persona que tiene un corazón dispuesto a aprender. Sí. Vamos a leer ahí, hermano Luis, Lucas 5:1. Lucas 5:1. Vamos a Oiga, leer. hermano, Lucas 5:1. Así es. Ahorita le vamos a decir Lucas. Aquí estamos. Lucas 5:1 me dijo, hermano. Sí, adelante, hermano. Dice la pesca milagrosa. Dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Muy bien. Muy bien. Gracias, hermano Luis. ¿Cuál es la actitud de la gente? Estaba ahí. Dice que se Se agolpaba. agolpó. Ajá. Así es, se agolpaba. Quiere decir, era una multitud que hasta hacía fuerza, ¿verdad? Porque todos querían oír. Es decir, todos querían estar en un lugar donde pudiesen escuchar las enseñanzas que él iba a dar. Entonces, esa es la actitud de un discípulo de Cristo. Siempre está dispuesto a ser enseñado por Cristo. Es decir, siempre esta persona va a anhelar fervientemente ser enseñado sobre Cristo para conocerlo más. Entonces, ahí en varios pasajes vamos a ver que la gente incluso caminaba horas, ¿sí? Pasaba tiempo ahí, ¿verdad? Especialmente cuando cuando alimenta a los 5,000, la gente estaba ahí y pasaba hasta casi el día completo queriendo escuchar de Cristo. Sí. Esa es la actitud de un discípulo de Cristo. Siempre va a buscar la oportunidad de adquirir conocimiento sobre Cristo para conocerlo cada vez más. Es decir, no va a ser una persona que hay que al rogarlo para ir al templo. No va a ser una persona que haya que andarlo jalando para que vaya a escuchar de la palabra del Señor. Y si no puede ir al templo, entonces va a venir y se va a poner al día utilizando todos los medios necesarios para poder escuchar la enseñanza del Señor. ¿Sí? Entonces, esa es la actitud de un discípulo. Siempre va a anhelar ser enseñado sobre Cristo para conocerlo cada vez más. Es decir, él va a ir, va a escuchar a los maestros, va a abrir su Biblia, va a leer para que también aprender de los agiógrafos y poder ir incrementando su conocimiento acerca de Cristo. Esta gente que estaba ahí, ¿verdad? Así como en varios episodios de la Biblia, esa gente se agolpaba, hasta se empujaban unos a otros porque todos querían estar al frente para no perderse la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la actitud de un
de un discípulo de Cristo, ¿sí? Y no solamente va a estar, se va a golpar, sino que va a anhelar fervientemente, ¿no? Y va a ir a buscar cómo aprender, sino que también va a ser dócil para aceptar y obedecer las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Va a ser dócil, muy dócil para obedecer las enseñanzas de Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa persona no va a poner resistencia, no va a poner resistencia a los postulados que Cristo enseña, aunque sea que contravengan sus ideales, sus pensamientos, su manera de pensar, ¿sí? O sus decisiones, ¿sí? Es decir, es una persona que va a ser dócil para aplicar las enseñanzas de Cristo. No va a andar buscando justificación para no obedecer a Cristo. ¿Sí? Eso va a pasar. El cristiano que busca justificación para desobedecer a Cristo, no ha entendido la importancia que tiene el hecho de ser dócil. Hermanos, cuando vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios, vamos a ver que la gente que él llamó, especialmente los discípulos y los 12 que después fueron los apóstoles, ellos eran bien dóciles. Si ustedes ven el carácter de Pedro, Pedro era así, todo un carácter muy impulsivo, pero Pedro aprendió y ellos aprendían. Y cuando él les enseñaba, ellos aprendían. Muestra de ellos es que ellos 12, digamos, expandieron el evangelio en todo el mundo. Porque fueron ellos 12 los principales y después el Señor movió a 72 y así sucesivamente el evangelio se fue extendiendo. Pero esa gente era dócil para aprender y en ningún momento oponía resistencia, ¿sí? Es decir, si se le decía, mire, usted para ser un buen cristiano debe de tratar a su esposa como a vaso más frágil, perdón, ¿verdad? Voy a tomar el ejemplo de los esposos, entonces no se resistían. Así de esa manera, todo cristiano, todo verdadero cristiano, no se va a oponer, porque es un mandamiento del Señor. Cuando el Señor da el mandamiento, no hay que oponerse. ¿Por qué? Porque si el Señor habla, es porque nos conviene. Siempre lo he dicho. Cuando el Señor dice algo que nosotros debemos hacer o que no debemos hacer, es por nuestra conveniencia, primeramente. ¿Sí? Entonces, nuestro Dios está interesado en que nosotros seamos dóciles. ¿Por qué? Porque sus discípulos somos dóciles. ¿Sí? Es decir, no va a andar renegando por todo aquello que se le diga, ¿verdad? Siguiendo con el ejemplo del matrimonio, se le dice a la esposa, mire, sujétese. El Señor es el que lo dice, ¿no? Es el Señor el que lo dice. No lo dice la liberación femenina. La liberación femenina dice todo lo contrario. ¿A quién le hacemos caso? Ah, bueno, al Señor. ¿Sí? Así debe ser. Entonces, la docilidad, hermanos, es importante. Y eso caracteriza a un discípulo de Cristo. Siguiente. Apasionadamente comprometido con la causa de Jesús. Es decir, es un mártir. Es un mártir, es un martureo. Es un martureo. Voy a pedirle, hermano Maynor, si puede leer Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8. Entonces, el que es discípulo de Cristo se va a apasionar y se va a comprometer con la causa de Jesús. ¿Sí? Adelante, hermano Maynor. Muy bien. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Gracias, hermano Maynor. Entonces, la palabra ahí que dice testigos es la misma palabra que se utiliza para decir un mártir. ¿Sí? Un mártir. Es decir, que el mártir es tan apasionadamente comprometido con la causa de Jesús que lo va a llevar, primero, va a testificar de él donde quiera que llegue, ¿sí? Y
No importa si por eso él tenga que sufrir. Es decir, es un testigo sufriente de Jesucristo, donde quiera que vaya. Es decir, está bien apasionado con Cristo, que no importa que le ponga una pistola aquí, ¿verdad? Y no importa que lo persigan, que lo apedreen como el apóstol Pablo, él se va a mantener porque está apasionado y está comprometido con la causa de Cristo. Eso es un testigo, eso es un mártir, ¿sí? Es un mártir, aquel que no escatima ni aún su propia vida por la causa de Cristo. ¿Sí? Entonces, un mártir, un discípulo es un mártir, un discípulo es un testigo. Hoy, digamos, esa palabra mártir casi no se utiliza. En la primera iglesia, sí, en los primeros años del cristianismo, sí, porque la gente era perseguida a muerte por causa de Jesús. Eso era un martureo, era un mártir, era un testigo, que él daba fe y testimonio de Cristo, aunque su vida por eso estuviese en peligro, aunque fuera ese testimonio su sentencia de muerte, ¿sí? Entonces, ese es un discípulo de Cristo, es un testigo sufriente, ¿sí? Donde quiera que vaya. Cristo merece nuestro sufrimiento cuando nosotros somos perseguidos, ¿sí? No estoy diciendo que vayamos a buscar el sufrimiento, pero cuando nosotros somos cristianos, vamos a sufrir persecución. Ya lo he mencionado que de este lado del hemisferio occidental, nosotros normalmente sufrimos persecución ideológica, ¿sí? La gente muchas veces se avergüenza de hacerse llamar cristiano porque la gente supuestamente intelectual, como lo vimos en la serie la vez pasada, que hablé acerca de aquellos que son necios, que no creen que Dios existe, de muchos cristianos, por quedar bien con la gente que se la lleva de intelectual, entonces se hacen a un lado y esconden su cristianismo muchas veces, ¿sí? Y porque como el fulano de tal que es súper inteligente o tiene mucho dinero, no cree en Cristo y él quiere congraciarse con él, entonces él también dice no creer en Cristo, aunque en realidad supuestamente él asista a una iglesia. Aunque en realidad asista a una iglesia. Voy a quitar eso supuestamente ahí. Entonces, el cristiano es apasionado, hermanos. Es un testigo sufriente, donde quiera que vaya. ¿Sí? Donde quiera que vaya. Sí, es apasionado y comprometido para trabajar por la causa de Cristo. Es decir, no solamente es interiormente, su interior es apasionado, sino que también exteriormente porque él va y trabaja para Cristo. No le pesa trabajar para Cristo. Es decir, hace el trabajo que Cristo quiere que haga y lo hace de una manera contenta, lo hace de una manera apasionada, de una manera comprometida, porque ha reconocido quién es Cristo para él. Sí, lo que mencioné aquí en el punto 1, ¿verdad? Él conoce a Cristo, conoce lo que Cristo ha hecho por él. Entonces, por esa razón, él es apasionado y comprometido para trabajar por la causa de Cristo. Pero para trabajar conforme a lo que dicen las Escrituras, porque ya hemos visto que lamentablemente hoy día se han infiltrado muchos conceptos empresariales en la congregación, en las congregaciones, y la gente cree que servir a Cristo de manera apasionada y comprometida es hacer lo mismo que se hace en una empresa. Sí, pero no es así. No estoy diciendo que hacen mal, lo que estoy diciendo es que el asunto aquí estamos hablando de una pasión por causa de que conocemos a Cristo y sabemos el gran favor que Él nos hizo. Y esa causa nos lleva incluso hasta la muerte por trabajar por causa de Cristo. Cuando digo hasta la muerte es que no importa si en el camino de la obra que yo estoy haciendo me amenazan de muerte, yo me voy a mantener firme porque estoy apasionado y comprometido con el trabajo por la causa de Cristo. Eso es un mártir, ese es un testigo. ¿Sí? Por eso es que tengo que recalcarlo en el sentido de que el discípulo de Cristo
se identifica por eso. Muy bien. Ama a las personas para salvación y se entrega apasionadamente por esa cruz. Es decir, las personas que somos cristianas, entonces nos vamos a apasionar por la obra. O sea, por qué nos apasionamos? Porque amamos a las personas y sabemos que si no hacemos nuestro trabajo, esas personas no van a escuchar del evangelio. Sí, no van a escuchar del evangelio. Y si no escuchan del evangelio, no va a crecer fe en sus corazones. Y si no crece fe en sus corazones, no van a ser salvos. Sí. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo que hace Cristo. Ir a predicar. Y el que tiene oídos para oír, va a oír. Y se va a volver uno de nosotros. El que no tiene oídos para oír, no lo va a hacer. Pero el que es un testigo de Cristo, el que da testimonio de Cristo, o sea, él ama tanto a las personas que va y trabaja, ¿sí? Trabaja duro para que la gente sea salva. ¿Por medio de qué? Por medio de su predicación, que es el testimonio. Por eso puse Hechos 1:8, porque el mártir, el martureo, se sacrifica a sí mismo para que Cristo sea glorificado. Y Cristo es glorificado cuando su palabra es predicada y cuando la gente es convertida. ¿Sí? Por eso entonces, hermanos, el discípulo ama a las personas. Es decir, el discípulo de Cristo se va a compungir cuando conoce que alguien ha partido de este mundo sin conocer a Cristo. No va a decir, se lo merece. No, porque ni siquiera Cristo lo hace. Y nosotros siempre seguimos los pasos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto que se despojó de su gloria y se vino a rescatarnos. Entonces, el que es su discípulo se va a despojar de todos sus prejuicios y perdón que no es que esté comparando la gloria con los prejuicios, pero quiero enfocarme en eso porque muchas veces no hacemos el trabajo por los ciertos prejuicios que tenemos. Sí. Otra vez digo, no estoy comparando la gloria de Cristo con los prejuicios, pero muchas veces nosotros por los prejuicios no hacemos lo que debemos de hacer, de ir y buscar a aquellos que están perdidos. Sí. Entonces, lo pongo de esa manera porque Cristo no tuvo prejuicios, Cristo tuvo amor. Y si nosotros somos sus discípulos, no tenemos que tener prejuicios, tenemos que tener amor. Y entonces tenemos que ir y hacer la obra. En eso nos identificamos. También es una persona que es gobernada por la autoridad de la palabra de Dios. Ya lo hemos hablado hasta el cansancio, pero no cae mal volverlo a tocar, ¿verdad? Que nosotros somos de aquellos que nos dejamos guiar por la palabra de Cristo. ¿Sí? Así es. Nos dejamos guiar única y exclusivamente por la palabra de Cristo, porque nosotros somos de aquellos que tomamos la palabra del Señor como código no negociable para vivir. Voy a pedirle, por favor, a hermana Laurita, si nos lee Juan 8, 31 y 32, por favor, hermana Laurita. Amén. 31 y 32 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, estamos hablando del discipulado, estamos hablando de ser discípulos. Y el Señor dice, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces, eso es evidencia de que son mis discípulos. ¿Sí? Y entonces, esa palabra
les va a llevar a conocer la verdad y ustedes van a ser libres. ¿Por qué? Porque la verdad los va a hacer libres. Pero estamos hablando acerca del discípulo, de ser discípulo. Es decir, en otras palabras, el verdadero discípulo de Cristo ha conocido la verdad y es libre. ¿Por qué? Porque permanece en la palabra. ¿Por qué? Porque reconocen que la palabra de Jesucristo es la guía que necesita para vivir sabiamente. Eso es permanecer en la palabra del Señor. ¿Sí? Es permanecer ahí, en la palabra. Es decir, yo no negocio con otra cosa, sino solamente uso la palabra del Señor como guía de mi vida. ¿Por qué? Porque hasta conforme a lo que dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Es decir, la palabra del Señor es nuestra guía. Eso es permanecer en la palabra. Es decir, nosotros nos movemos, actuamos, pensamos, resolvemos en función de la palabra de Dios. Eso es que nosotros somos gobernados por la autoridad que tiene la palabra del Señor. ¿Y por qué menciono la autoridad? Porque yo reconozco que esa palabra tiene peso, peso de autoridad para mi vida. Es decir, es una orden, son órdenes que me han sido dadas, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios es un código de conducta sobre todo código humano y permanecemos en él. Es decir, la Biblia para mí, o la palabra del Señor, es una autoridad. ¿Por qué? Porque sé que aquí en la tierra van a haber leyes, ¿sí? Cada país tiene su ordenamiento jurídico que comienza con la constitución de las repúblicas, ¿verdad? Y todo. Pero sobre todo eso está la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, eso se va a evidenciar cuando las leyes creadas por los seres humanos contravengan a la palabra de Dios. Entonces ahí yo le voy a dar la autoridad a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a obedecer primero al Señor antes que a los hombres. ¿Sí? Y entonces, la palabra de Dios es nuestro código de conducta, sobre todo código humano. Esto quiere decir que yo voy a reconocer la autoridad de la palabra de Dios como cristiano. Entonces, un discípulo de Cristo no negocia. Es decir, si el día de mañana aquí en Guatemala, gracias a Dios, la Constitución nos protege para este movimiento LGBT que quiere generalizar los matrimonios entre homosexuales, ¿verdad? Pero si el día de mañana viene alguien y la cambia, ¿sí? Y entonces dice, no, ya a partir de hoy ya se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer, entonces nosotros nos dejamos guiar por la autoridad suprema que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque contraviene lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces por esa razón es que nosotros como cristianos nos identificamos como verdaderos discípulos de Cristo cuando colocamos la palabra del Señor sobre todo código, sobre todo ordenamiento jurídico. Digamos, muchas de las leyes, muchos de los ordenamientos jurídicos tienen mucho de la Biblia, ¿sí? Tienen mucho de la Biblia y son elaborados a partir de razonamientos justos. Pero va a llegar el momento en el que eso no sea así. El que es verdaderamente discípulo de Cristo se va a mantener dándole la autoridad sobre su vida a la palabra de Dios. Siguiente. El cristiano es un discípulo de Cristo porque es sensible y sometido al Espíritu Santo. Es sensible y sometido al Espíritu Santo. Y voy a pedirle, por favor, a hermana Carlota. Hermana Carlota, no sé si está ahí disponible, hermano, pero le pregunto a ella porque ya sabemos que ya ha estado enferma. Pero Sí, hermano. adelante, hermana Carlota, Romanos 8:1. Ok. Romanos 8:1. Permita. No lo encuentro.
Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. 8:1 me dijo. Sí, hermana, sé que está leyendo en otra versión, pero siga. Ok. ¿Hasta dónde leo? 1, nada más. Pero no. Se lo repito. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Ok. Entonces, está hablando acerca, gracias hermana Carlota, está hablando acerca de vivir conforme al Espíritu, ¿sí? Es decir, esta persona es sensible y sometido al Espíritu Santo, ¿sí? En el 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, está hablando acerca de primero, de tener el Espíritu, ¿verdad? Y el que tiene el Espíritu, por ser cristiano, va a ser sensible y sometido, aunque algunos son rebeldes, ¿verdad? Pero al final el Señor los va ajustando ahí para que sean sensibles, ¿no? Si no, pues ya hemos oído que el Señor a algunos se los ha llevado por causa de que no se someten a su voluntad, aunque son cristianos. Entonces, el discípulo de Cristo es sensible a Cristo, es decir, es sensible a la voz del Espíritu Santo que lo guía, ¿sí? Se aparta de las voces distractoras y se concentra en dar fruto. Es decir, en este mundo, hermanos, tenemos muchas voces que nos hablan. Muchas voces. Voces de los amigos, ¿verdad? Que muchas veces no son cristianos. Voces de la esposa, de la novia, ¿sí? Y de los maestros de la universidad, de toda clase tenemos, ¿verdad? De influencias. Pero el que es verdaderamente hijo de Dios se va a guiar por lo que el Espíritu Santo le indica. Cuando digo esto es que la persona que es cristiana, el discípulo de Cristo, siempre tiene el tino para identificar muy bien qué es lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, porque cuando vimos la serie de cómo habla Dios a nosotros hoy, vimos que el Señor nos puede hablar a través de una tercera persona, a través de la palabra del Señor, básicamente, que es lo principal. Nos puede hablar a través de ciertos impulsos en nuestras mentes, ¿verdad? Entonces, el que es discípulo de Cristo tiene el tino, ¿no? Para definir y identificar, perdón, qué es lo que viene de Dios y qué no viene de Dios. Y recibe todo lo que viene de Dios y desecha todo lo que no viene de Dios. Es decir, aparta esas voces distractoras, se aparta de esas voces distractoras, ¿no? Y se concentra en dar fruto. Es decir, la persona no va a dejar que nada lo distraiga de ir creciendo y haciéndolo la voluntad de Dios a través de lo que el Espíritu Santo le indica, porque el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos hacia toda la verdad. Entonces, como Él está ahí haciendo ese ministerio, esa función, entonces el que es cristiano se mantiene concentrado en la voz del Espíritu Santo. Y cuando digo la voz del Espíritu Santo es la misma palabra del Señor que el Espíritu toma y la asienta en nuestro ser para que la obedezcamos, la entendamos y la obedezcamos, ¿verdad? Y las otras maneras que expliqué en su momento, ¿verdad? Para hacer siempre la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, el verdadero cristiano se deja guiar por el Espíritu Santo porque es sensible y se concentra en dar fruto. ¿Qué fruto? Las 9 características del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Esas 9 características. En eso se va a concentrar, porque es sensible a su voz y entonces cada día va a ir caminando hacia la perfección, de manera tal entonces que va a ir dando fruto, va a ir dando fruto del Espíritu. Y se sujeta a la guía del Espíritu Santo, incluso ejercitando los dones que Él le da para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Se sujeta a la guía del Espíritu Santo. Ya lo vimos en el punto anterior, e incluso ejercitando los dones. Cuando hablamos de los dones, yo di todo un tema acerca de esto,
Y está hablando acerca de que nosotros conociendo nuestros dones, entonces los ejercitamos en ello. Y lo ocupamos como una tarea importante, ¿sí? No es que lo dejemos de lado, ¿no? Sino que para nosotros es sumamente importante el ejercitarnos en los dones porque sabemos que el Espíritu Santo nos los dio para poder edificar a otros en medio de la congregación, ¿sí? Entonces, el que es sensible a la voz del Espíritu se sujeta en dar fruto, las 9 características del fruto, pero también ejercitando los dones que el Señor ha dado. Si hemos reconocido el don que tenemos y no lo estamos ejercitando, entonces no nos estamos sujetando a la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos dio ese don para poder edificar a la iglesia. Entonces tenemos que hacer un alto en el camino y recomponer la situación y empezar a ejercitarnos en los dones. También tiene un corazón de siervo. Todo el que es discípulo de Cristo tiene un corazón de siervo, ¿sí? Un corazón servicial, ¿sí? Un corazón servicial. Ahí en Mateo, le voy a pedir a hermana Judith que lo lea, por favor. Mateo 23:11. El Señor nos da una enseñanza acerca de quién es el mayor, ¿verdad? Adelante, hermana Judith. Mateo 23:11. ¿Sí me escucharon? No, hermana, adelante. Al que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Así es. Entonces el Señor está hablando acerca de grados, ¿sí? Está hablando de gente de alto nivel. En el reino de los cielos, la gente de alto nivel, ¿quiénes son? ¿O quiénes somos? Los que servimos, ¿sí? No es como en el mundo, ¿verdad? La gente de alto nivel en el mundo es la que es servida. En el reino de los cielos no es así. Es el que sirve. Entonces, por eso es que el discípulo de Cristo es servicial, ¿sí? Y reconoce que el servicio es algo para lo que él está llamado a hacer. Es decir, no se enaltece, sino que se humilla en servicio a los demás, sabiendo que el mayor es el que sirve. Sí. Aquí se ha perdido la connotación de esta palabra siervo, porque ahora muchas veces cuando dicen es el siervo del Señor, casi lo ponen en un pedestal, ¿verdad? No, y es que la palabra siervo es eso, no ha dejado de tener esa misma connotación. Es alguien que sirve, ¿sí? Es alguien que sirve a los demás. Es alguien que se humilla. Es alguien que ve a los demás como superiores a sí mismo y entonces le sirve. No esa es la connotación que se le da hoy. Hoy, como dije, ¿verdad? Siervo del Señor es wow, es como que fuera el príncipe del Señor. No, no es así. La palabra siervo siempre significa lo mismo. Es alguien que se humilla, no se enaltece, sino que se humilla en servicio a los demás, porque sabe que que es mayor el que sirve. Entonces, él siempre está dispuesto a servir, siempre, no importando el nivel de servicio que deba hacer. Sí, cuando digo no importando el nivel de servicio es que no importa si le toca que barrer, si le toca que planchar, si le toca que lavar el piso del templo, no sé, no. Y cuando digo planchar es que le toque que planchar, digamos, las togas para los bautizos y cosas así, ¿no? O cualquier asunto que se tenga que hacer, porque a veces se le da una connotación como de algo malo el hecho que una persona o rebajarse demasiado si una persona tiene que ir a trapear, barrer, planchar, hacer cualquier cosa, ¿no? A los hermanos, no. El que nace para servir está dispuesto no importando la calidad del servicio, el nivel de servicio que tenga que dar. Si tiene que predicar, pues predica, pero así con ese mismo ímpetu, si tiene que ir a lavar algo, pues de ni modo, ¿no? Hay que hacerlo. Y eso es lo que identifica a un cristiano, a un discípulo. Es decir, el discípulo no todo el tiempo va a estar ahí, ¿verdad?
llevándosela de muy importante, sino al contrario, va a ver a los demás como más importantes y si tiene que humillarse para servir a los demás, lo hace con mucho gusto. ¿Okay? Muy bien, entonces ese es el tema de hoy, pero vamos a ver las conclusiones así de manera rápida. De todo lo que vimos, hermanos, un cristiano es alguien que ha puesto su fe en Cristo, creen en el Cristo levantado en una cruz para el perdón de sus pecados, creen en Jesucristo conforme a la Escritura y desecha toda fábula y vanas filosofías, refleja su fe por medio de su vida, sacrificándose para reflejar cada día a Cristo, se gloria del sacrificio de Cristo y no se avergüenza de ser llamado cristiano, ¿sí? Es algo de lo que nosotros como cristianos debemos de ocuparnos, ¿verdad? De gloriarnos en el sacrificio de Cristo. Es decir, valora muy en alto el sacrificio de Cristo porque reconoce que es manifestación de Dios para salvar a muchas almas, por eso le da un valor incalculable y se pone como siervo a servir, a llevar el evangelio para que otras personas sean salvas, porque siguiendo los ejemplos de su maestro, entonces, por amor a los demás, va y se entrega al servicio para que muchas almas sean salvas. Vive de acuerdo a la vocación de su llamado, mostrándose cristiano en cualquier área de su vida. Su cuerpo tiene marcas internas y externas del sufrimiento por causa de Cristo. Siempre está dispuesto a ser enseñado para aprender de Cristo y se apasiona por la causa de Jesús y se entrega de lleno, aún poniendo su vida por causa de la obra de Jesús. Entonces, esto es lo que nosotros aprendimos en toda esta serie, hermanos. Ya la próxima semana iniciamos con una nueva serie que nos va a llevar a revisar algunos asuntos importantes dentro de nuestro proceder como cristianos. Así es que esta es la clase, este es el tema, esta es la serie y esperemos que esto nos ayude a evaluarnos, ¿verdad? A ver cómo estamos para poder ir mejorando algunas cosas. Tal como lo dije al principio, esta serie no son para señalar a ninguno ni para sentirnos como exclusivos, sino es para que nosotros hagamos un alto en el camino, nos evaluemos y veamos cuáles son las características que Dios espera de nosotros, de nuestro carácter, de nuestro proceder, como discípulos que somos ahora de nuestro Señor Jesucristo. Así de que entonces espero en el Señor pues que hayamos aprendido. Las clases siempre quedan ahí en Facebook y en YouTube para que podamos ir y revisar, repasar por aquello que se nos haya pasado por alto algún tema o alguna parte del tema durante la disertación. Muy bien, Dios les bendiga. Ahorita vamos a terminar la transmisión por Facebook, la transmisión en directo, y luego entonces nos quedamos solamente con los hermanos para las preguntas y respuestas. Muy bien, buenas noches, que el Señor les bendiga y nos vemos primeramente Dios el próximo miércoles.